Este mensaje se titula ¿Qué tiempo es? Parte 4. Fue predicado el día 23 de julio del año 2023 por el hermano Ray Cormier. Maybe we could all stand, change our positions for a minute. Sí, podemos ponernos de pie y cambiar de posición por un momento. Heavenly Father, thank you for this wonderful time again. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por este tiempo tan maravilloso, Singing the songs of Zion and rejoicing in your entonando esas alabanzas de Sión y regocijándonos salvation, en tu salvación. rejoicing in your deliverance. Heavenly Father, Nos regocijamos en la libertad que tú traes. as we look into the Word of God once again, Y una vez más, Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido, we just pray that you would inspire this mind once again. te pedimos, Señor, que tú inspires esta mente una vez más, Say something accurate and bring honor to you. que pueda decir algo que es correcto, que te dé la honra y la gloria a ti. Commit this time to you. Te encomendamos este tiempo en tus manos. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? We're just going to continue on with the thought, what is the time? Vamos a continuar con ese tema. ¿Qué tiempo es? ¿O cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? What is the time? ¿Cuál es el tiempo? Basically, where my mind is it's only the Word of God that reveals the time. Solamente la palabra de Dios puede revelarnos cuál es el tiempo. Prophetic words, revelation that's on ground, Palabras proféticas, revelación que se encuentra hoy sobre la tierra, the will of God in its general form y la voluntad de Dios en su manera original. reveals the time. Eso es lo que nos revela el tiempo. And that's kind of where my mind is. Ese es mi pensamiento en este día. And I was thinking when Jesus come into Jerusalem, Yo estaba pensando acerca de ese tiempo cuando Jesús entró allí en Jerusalén. he was saying to Jerusalem, if you had known Él le dijo a Jerusalén, si tú supieras in this your day en este tu día, and the time of your visitation, durante el tiempo de tu visitación, and he said your house is left unto you desolate, Él les dijo, tu casa será desolada, because they didn't know the time of the visitation of God. porque en realidad ellos no sabían el tiempo de la visitación de Dios. And if we look back, I say this over and over again. Y si volteamos a ver hacia atrás, ahora yo he dicho esto una y otra vez, We have the luxury to be at the end. podemos darnos ese lujo de estar viviendo aquí en este último tiempo. And look back and see the pattern, Y podemos voltear a ver hacia atrás, podemos ver cuál es ese patrón, see how the will of God played itself out. de qué manera la palabra de Dios se ha cumplido. And it's nothing new under the sun. Y eso no es nada nuevo. The will of God goes forward. It La palabra de Dios, su voluntad siempre avanza, never goes back. It nunca regresa, nunca va hacia atrás, goes forward siempre va avanzando hacia adelante. and reveals the time. Ella nos revela el tiempo, It reveals the body of Christ. It reveals también revela cuál es el cuerpo de Cristo leadership. y revela cuál es ese liderazgo que existe. That's what it does. That's Eso es lo que hace, what it's designed to do. para eso fue diseñada. And when God inspires His word to be spoken, Ahora, cuando Dios inspira su palabra para que sea hablada, it is the duty of the fivefold ministry to pick up
that revelation El quíntuple ministerio tiene el deber de tomar esa revelación and minister it to the respective body. y ministrársela al respectivo cuerpo de Cristo. We can say worldwide, Podríamos decir que alrededor de todo el mundo, because we're all to believe the same. porque todos debemos de creer lo mismo. We're all to look at the plan of God the same way. Not Todos debemos de ver el plan de Dios de la misma manera. that we all understand it equally, Y no me estoy refiriendo a que todos lo entendemos de la misma manera but o al mismo nivel, we'll look at it the same. And it's a wonderful time pero sí debemos de verlo de la misma manera. we're living in. And Este tiempo es muy interesante en el que estamos viviendo I'm rejoicing in the will of God. y yo simplemente me estoy regocijando en la voluntad de Dios, There is the negative. aunque ahí está lo negativo, That will always be. eso siempre va a estar ahí. I want to go to Genesis 11. We won't stay there. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 11 y no nos vamos a quedar ahí. Genesis chapter 11, you can go there if you want. I'll just read it. Génesis 11, usted puede ir para allá si quiere, pero yo lo voy a leer aquí. I just want to pick a thought. Y solamente quiero comenzar con este pensamiento. Genesis 11, this is after the flood. Génesis 11, aquí está hablando después del diluvio. And basically, the command to Noah was basically the same as went to Adam. Este mandamiento que se le dio a Noé es el mismo que se le dio a Adán. Reproduce and multiply and replenish the earth. Reproduzcanse, multiplíquense y vuelvan a llenar la tierra. So when we pick it up in verse 1 and chapter 11 of Genesis, Entonces ahí en el versículo 1 del capítulo 11 de Génesis. and the whole earth was of one language and of one speech. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. And it came to pass as they journeyed from the east, Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Y se establecieron ahí. And they said one to another, Go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick of stone, and slime had they for mortar. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. And I don't know all of what that civilization or those people had in mind in long term. Ahora, yo no sé exactamente cuál era el propósito o las ideas que tenían esas personas, esa civilización en un futuro. But it was not going to fulfill the will of God as he commanded Moses when he come Pero eso no iba a cumplir la voluntad de Dios, al menos no como Dios se la había dado a Moisés, out of the ark. después de que él salió del arca. Creo que el hermano quiso decir Noé. Verse 5. Versículo 5. And the Lord came down Y descendió Jehová. The Lord doesn't go anywhere. El Señor no se va nomás ahí por cualquier lado. He's already everywhere present, Recuerde, Él siempre está presente en todas partes. nowhere absent. No hay un lugar donde Él esté ausente. He doesn't have to go anywhere. Él en realidad no tiene que ir a ningún lado. But I want to pick something out of that. Pero yo quiero sacar algo de esta escritura. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. And the Lord said, Behold, the people is one, Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, and they have all one language. y todos estos tienen un solo lenguaje. In this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. And obviously that was not going to fulfill the will of God as God had determined it. Y obviamente esto no iba a cumplir la voluntad de Dios, no como Él había predeterminado. And as God had commanded Noah when he come out of the ark. No, al menos no como Dios le había dicho a Noé cuando él salió del arca. When you see something going in a negative way, Cuando usted ve que algo se está desarrollando de una manera negativa, usually, I won't say usually, I'll say always. bueno, usualmente, no debería decir usualmente, más bien siempre. When something goes in a negative way, it's because there is a word of God Cuando algo empieza a desarrollarse de una manera negativa, eso sucede porque hay una voluntad de Dios already on ground que ya está allí en ese momento sobre la tierra, that they will not embrace la cual ellos no quieren abrazar and they will not fulfill. y no quieren cumplir. That's the reason for the negative. Ese es el motivo por el cual existe o viene lo negativo. It's because the word of God is already there. Es porque la voluntad de Dios ya se encuentra allí en ese lugar, en ese momento. Saying you go in this direction Les está diciendo, ustedes tienen que ir hacia cierta dirección. and then want to go in another direction. Y estas personas quieren ir en otra, en la dirección opuesta. So, verse 7. Entonces, versículo 7. Go to, let us go down. Now, Ahora pues descendamos. let us, Cuando dice descendamos, my commentary says that is God the Father talking to the Son. los comentarios que hay aquí en mi Biblia, en la concordancia, dice que eso se refiere a Dios hablando con el Hijo Jesús, le está diciendo vayamos allá, And to the Holy Ghost. y está hablando también con el Espíritu Santo. That's basically what my commentary says. Esos son los comentarios que hay en mi Biblia, en la concordancia. But we know that where you see God moving, the angels are involved. Ahora nosotros ya sabemos, donde quiera que se encuentre Dios, ahí hay ángeles moviéndose. That's just the way the angels are just not twiddling their thumbs. Siempre ha sido de esa manera. Los ángeles no se encuentran ahí nada más moviendo sus dedos en sus manos sin tener nada que hacer. Or have nothing to do. They fulfill the will and the plan of God. So Ellos están ahí para cumplir el plan y la voluntad de Dios. he's saying to his angels, Entonces aquí él está diciendo esto a sus ángeles. let's go down. Descendamos. And there confound their language, and they may understand one another. They may not understand one another's speech. Y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. And I don't want to go into all that. Ahora yo no voy a entrar en detalle en todo esto. Let us go down. Descendamos. Really, what that means is En realidad lo que eso significa es God is coming down, if we may continue with that speech. es que Dios está descendiendo, si podemos continuar con esa narrativa, But he's coming down with a plan. pero Él está descendiendo con un plan. He's coming down with a purpose. Él está viniendo con un propósito. He's coming down with a will that's going to be fulfilled. Él está trayendo una voluntad que va a ser cumplida. And obviously where my mind goes is
1 Thessalonians 4:16. Y en lo que me pongo a pensar cuando leo esto es en Primera de Tesalonicenses 4:16. The Lord himself shall descend from heaven with a shout. Dice, y el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor. And he come with a purpose, and I want to get to that. Ve, Él está viniendo con un propósito y vamos a entrar más en eso. He come with a purpose and an objective. Él viene con un propósito, con un objetivo. When God speaks certain words, Ahora, cuando Dios habla ciertas palabras, he usually speaks limited Él usualmente habla de una manera limitada. words Son palabras limitadas, that only give you a little bit of understanding. que solamente le dan a usted un poco de entendimiento. God doesn't dump everything at one time. Dios no viene y entrega todo así en un instante. As Fred has said over and over again, Así como el hermano Fred ha dicho una y otra vez, the different revelations that God has given him, las diferentes revelaciones que Dios le ha dado a él. God only gives it in pieces. Dios solamente lo da en pequeñas piezas. We digest that. Nosotros somos capaces de digerir eso. We fit that in the will of and the plan of God. Nos damos cuenta y entendemos de qué manera eso encaja en el plan de Dios, en su voluntad. God gives more. Entonces Dios viene y nos da más. So when God speaks, it's limited words and there's a mystery. Entonces cuando Dios habla, esas palabras son limitadas y en esas palabras siempre hay un misterio. Around it. When God said in Genesis, Cuando Dios les dijo ahí en Génesis, the seed of the woman would bruise the head of the serpent. dijo, y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. No one really understood Nadie realmente entendió what that meant. lo que eso significaba. It was limited words shrouded with a mystery. Esas fueron palabras limitadas envueltas en un misterio. But as you go through time, Pero conforme el tiempo avanza, and I think it's Deuteronomy, y creo que esto se encuentra ahí en Deuteronomio, Moses said, "A prophet like unto me shall the Lord your God raise up. Moisés les dijo, y el Señor levantará un profeta como yo. Him thou shalt hear." A él vosotros escucharéis. And Isaiah said, "A virgin shall conceive." Y luego Isaías dijo, una virgen concebirá. David said, "Thou wilt not leave my soul in hell." David dijo, no dejarás que mi alma se quede en el Seol. And all of those words are limited Todas esas palabras que ellos dijeron fueron limitadas, in what we can understand from them. de una manera que solamente podíamos entender muy poco acerca de ellas. But what it does in time, Pero lo que eso causa es que conforme el tiempo pasa, God picks up that Dios viene y toma eso and he expands it y Él expande más la información acerca de esas palabras. and he reveals it Él viene y las revela and speaks more words. y empieza a hablar más palabras. And it's never contradictory. Y nunca esas palabras van a ser contradictorias. God's will always complements. La voluntad de Dios siempre viene y complementa. It just confirms back and forth. Ella viene para confirmar lo que se dijo atrás y lo nuevo que se dijo en el presente. This is why I say unreservedly, Y por eso puedo decir esto sin duda alguna. there is no excuse in our time No hay excusa alguna en nuestro tiempo for not knowing the will of God. para no saber cuál es la voluntad de Dios. That
doesn't fly. There's no scripture for that. No hay ninguna excusa, ¿ve? No hay alguna escritura que podamos usar en cuanto a eso. I like what Jason, A mí me gustó lo que el hermano Jason, how Jason proved from the scripture cómo el hermano comprobó a través de las escrituras that there is no excuse. que no existe excusa alguna. The word of God says, thou shalt know. La palabra de Dios dice, y vosotros sabréis. If you have the Holy Ghost, you will judge all things. Si vosotros tenéis el Espíritu Santo, seréis capaces de juzgar todas las cosas. And all of those scriptures that pertain, Y también todas esas escrituras que pertenecen. and you look at the things that people are saying, well, Ahora, si usted se pone a ver a las personas y las cosas que ellos están diciendo, be careful with that. You know, you don't hay gente que le dice, tenga cuidado hermano con eso. really know. And Usted en realidad no sabe si eso es verdad o no. the negative spin they put on it. Ellos siempre tratan de poner el lado negativo ahí. The purpose of the will of God, and one of the primary purposes of the ministry, El propósito, uno de los propósitos principales de la voluntad de Dios y del ministerio is to prove the word of God, es comprobar la palabra de Dios, to prove the will of God comprobar cuál es su voluntad. that was shrouded in mystery, ¿Ve? Aunque esté envuelta en misterio, but as God opens it up, pero conforme Dios viene y la muestra, la abre, it gives the body of Christ confidence. eso viene y le da al cuerpo de Cristo a confianza. I am not listening to the revelation with the attitude, well, he must be right. Yo no me pongo a escuchar a esta revelación con una actitud de, bueno, quizás él tenga razón, Or he must not be right. o puede que ese hombre no tenga razón, Because the Holy Ghost is inside of you, porque ese Espíritu Santo que se encuentra dentro de usted confirming le está confirmando or denying one o le está diciendo eso no es verdad. or the other. ¿Ve? Él viene y hace una cosa o le dice la otra. When you hear something negative and false, Cuando usted escucha algo que es negativo y falso, the Holy Ghost inside of you is saying, that's not going nowhere. el Espíritu Santo dentro de usted viene y le dice, eso no va a ningún lado, esa palabra. It's not possible that that will go anywhere. Esa, no es posible que esa palabra te pueda llevar a algún buen camino. And when you hear the truth, Pero también cuando usted escucha la verdad, when you hear the revelation expanded, cuando usted escucha esa revelación que ha sido expandida, it gives you confidence. eso viene y le da confianza a usted. It gives you rest in your soul. It Le da un descanso a su alma. always does that. ¿Ve? Siempre hace eso. So we'll go. Basically, what I wanted to take out of that is Entonces, lo único que quería que entendiéramos acerca de esto God said, let's go down. es que Dios dijo, descendamos. And in Laodicea, God came down. Ahora, en esta edad de la Odisea, Dios descendió. And if we had nothing, if I was just saying that, Y si no tuviéramos nada y yo simplemente estuviera hablando estas palabras por hablar, just for something to say, solamente para decir algo, it would be no value, but we can ¿ve? Nada de eso tendría ningún valor. look back and say, God did come down. Pero ahora que podemos voltear a ver al pasado, sabemos que Dios sí vino, sí descendió. He come down with an objective, Él vino con un objetivo, a purpose, con un propósito a revelation, y con una revelación, a word. con una palabra. He did come down and start that in motion. Él vino y comenzó a poner eso en movimiento. And if we look at the scriptures the way they are worded, Y si vemos las escrituras de la manera que fueron escritas, I believe it will confirm that. yo creo que eso nos va a confirmar lo que le estoy diciendo. I've got a whole bunch of scriptures written down, but I don't. Tengo muchas escrituras que escribí aquí.
John, Pero vayamos allí a Juan, the Gospel of John, el Evangelio de Juan. I am not going to apologize for what I am going to say. Ahora, no me voy a disculpar por lo que estoy a punto de decir. We can feel inadequate. Muchas veces nos sentimos como que no pertenecemos aquí. We can feel God should use someone else. A veces nos sentimos como que Dios debería usar a alguien más. We can feel that way all the time. Podemos sentirnos así muchas veces. And all a person can do Y lo único que una persona puede hacer in the ministry, dentro del ministerio, he can only say what God put on his heart. That's all he can do. ese hombre solo puede hablar lo que Dios ha puesto en su corazón. Es lo único que él puede hacer. And I like what Fred said this morning. Y me gustó lo que dijo el hermano Fred esta mañana. If he doesn't, Si esa persona no habla eso que Dios le ha dado, he's miserable. se vuelve completamente miserable. I mean, and that will only go so far. Y eso solamente lo va a llevar hasta cierto punto, hasta cierto camino. And God has a way, Ve, porque Dios tiene la manera. and so I am not going to say anything different than it's been said. Ahora, yo no voy a ponerme a decir algo diferente que lo que ya ha sido hablado. But I am not in an apologetic mood. Pero el día de hoy no me siento como para disculparme For what I will say. por eso que voy a decir. John chapter 18, Juan capítulo 18. and we're just going to read along there and see. Solamente vamos a leer un poco aquí para poder ver. I've said many times, when you look at certain things, Yo he dicho anteriormente, cuando usted mira ciertas cosas, they are not always just isolated to that set of circumstances. ellas no solamente aplican únicamente a ese grupo de situaciones But it o de circunstancias. reveals something in the future Muchas veces ellas revelan algo que se va a cumplir en el futuro that will play itself out over and over again. y luego eso se cumple una y otra vez. So when we look at these things, Entonces, cuando vemos estas cosas, this is Jesus. He's headed for the cross. aquí este es Jesús, él estaba yendo hacia la cruz, He's not far. ya no estaba muy lejos de ahí. Verse 19 Vamos a leer en el versículo 19 of chapter 18 of del capítulo 18 de Juan. John. The high priest then asked Jesus of his disciples and of his doctrine. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesus answered him, Jesús le respondió, I spake openly yo públicamente he hablado al mundo. to the world. That strikes me. Eso me interesó, me impresionó bastante. And this revelation of the will of God Y esta revelación de la voluntad de Dios is not hidden under a rock. no está escondida debajo de una roca. It's spoken clearly and Está siendo hablada de una manera clara concisely of y bastante concisa. the will and the plan of God. ¿De qué se trata este plan y esta voluntad de Dios? Again, I will say, Se lo voy a repetir. there is no excuse for not knowing the will of God. No hay excusa alguna para no saber cuál es la voluntad de Dios. And what's so remarkable Y lo que es bastante digno de notar
is when you begin to walk in the will of God, and your calling is for that. Es cuando usted comienza a caminar en esa voluntad de Dios y usted ha sido llamado para hacer eso. It begins to reveal your calling or your position in it. Eso comienza a revelar cuál es su llamado que usted tiene, cuál es su posición que usted tiene. That's what it does. ¿Ve? Eso es lo que causa. And that's a beautiful thing. Y eso es algo hermoso. It's not just you're standing out here and the will of God is there. No es como que usted está parado aquí y la voluntad de Dios está allá, por otro lado. You're connected to it. No, usted está conectado con esa voluntad de Dios. What's inside of you, the Lo que está dentro de usted, Spirit of God, is connected to the will of God. el Espíritu de Dios está conectado con la voluntad de Dios. That's on ground ¿Ve? Que está aquí sobre la tierra. and playing itself out. Y esa voluntad de Dios se está cumpliendo. I spake openly to the world. Yo públicamente he hablado al mundo. I ever taught in the synagogue and Siempre he enseñado en la sinagoga in the temple, y en el templo, whither the Jews always resort, donde se reúnen todos los judíos. and in secret have I said nothing. Y nada he hablado en oculto. Why ask? Jesus is getting, I don't know if you call it sarcastic. ¿Por qué preguntar? Usted se da cuenta de qué manera Jesús estaba empezando bueno, no sé si deba decir la palabra sarcástico, no sé si sea la correcto. He says, why ask me? Y el versículo 21, ¿por qué me preguntáis a mí? Ask them that heard me. Pregunta a los que han oído. And doesn't that tell you something? ¿Acaso esto no le dice algo a usted? That tells you that there is a body of people that understand what Jesus said. That's what that's Esto le está diciendo que hay un cuerpo de personas que entendieron lo que Jesús estaba diciendo. saying. Jesus said, well, don't ask me, ask them. They know what I said. Jesús le estaba diciendo, no me pregunten a mí, pregúntenle a ellos saben lo que yo les dije. And so today, Y lo mismo el día de hoy. we don't understand. Nosotros no entendemos eso. And there is no Bible for that kind of an excuse. No existe una Biblia que pueda alinearse con ese tipo de excusa. There isn't. No existe. Why askest thou me? Ask them which heard me ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído. what I have said unto them. Behold, they know what I said. Que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. In this third watch, En esta tercera vigilia, the bride of Jesus Christ knows what the will of God is. la novia de Jesucristo sabe cuál es la voluntad de Dios. She does. Ella lo sabe. And the negative part is the negative part. Y la parte negativa siempre va a ser la parte negativa. And the way this is going, Ahora, de la manera que esto se está moviendo, there's a short window of opportunity. hay una ventana muy pequeña de oportunidad. I'm not talking to about any individual, Y no estoy hablando de un individuo en particular, but there's a short opportunity to embrace the will and the plan of God pero hay una oportunidad muy corta de abrazar el plan y la voluntad de Dios and find your spot in it. para que usted pueda encontrar cuál es su lugar dentro de la voluntad de Dios. There is that space. Allí está ese espacio. And God is not in a hurry. Ahora, Dios no lleva prisa, Although I use the expression, the will of God is accelerating. aunque yo sí he usado esta expresión, he dicho la voluntad de Dios está avanzando bastante rápido. It's moving fast, faster than the world. Se está moviendo bastante rápido, aún más rápido que lo que el mundo se mueve.
or the negative part of this movement wants. o más rápido que lo que las partes negativas están tratando de hacer. And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, Answerest thou the high priest so? ¿así respondes al sumo sacerdote? Don't criticize the... No critique. There's certain language that has to be used Hay cierto lenguaje que tiene que ser usado to make the will of God plain. para que la voluntad de Dios sea algo sencillo. And this officer kind of found fault with Jesus' sarcasm. Y este alguacil o este oficial no le pareció bien el sarcasmo de Jesús. And he kind of says, well, you know, it's disrespectful of you to talk about the high priest like that. Él le estaba diciendo, estás hablando de una manera irrespetuosa en contra del sumo sacerdote. There is certain language in the revelation of the will of God. Hay cierto lenguaje que se encuentra en la revelación de Dios It's going to expose the negative part. que tiene que venir para exponer aquello que es negativo. It's going to do that. Lo tiene que hacer. And the ministry would be negligent if they did not speak that way. Y el ministerio, pues, no estaría haciendo la voluntad de Dios si ellos no hablaran de esa manera. This is not playing church. No estamos aquí para jugar a la iglesia. This is the will and the plan of God unfolding, Estamos hablando del plan y de la voluntad de Dios que se están cumpliendo, expanding, que están aquí para expandirse, moving the body of Christ forward. That's que están causando que el cuerpo de Cristo avance hacia adelante. what it is. You cannot stop it. Eso es lo que está causando. Usted no puede detener eso. Jesus answered him, If I have spoken evil, Jesús le respondió, si he hablado mal, bear witness of it. testifica en qué está el mal. But if well, why smitest thou me? Y si bien, ¿por qué me golpeas? If this revelation is not accurate, is really what he's saying. En otras palabras, él estaba diciendo, si esta revelación no es la correcta, In other words, if this revelation is not accurate, well, expose it. si esta revelación que yo he hablado no es la correcta, entonces exponla. Tell us what the truth is. Y tú dinos cuál es la verdad. And I've said many times, Ahora, yo les he dicho esto muchas veces. reveal the word of God, I will follow it. Si la palabra de Dios es revelada, entonces yo la voy a seguir. But if you're just saying, Pero si usted simplemente se para y dice, if you're looking at the will of God, you will find no fault. si usted realmente está viendo, mirando cuál es la voluntad de Dios, entonces usted se dará cuenta que no hay un error ahí. But if you're looking at flesh, Pero si usted se pone a mirar a la carne, God will make sure you find fault. Dios se va a encargar de que usted encuentre algún error. Because that's what you're looking at anyway. Porque eso es lo que usted está mirando, sin importarle otra cosa. That's where your heart is. Porque allí es donde se encuentra su corazón. That's, how many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? This word of God is exposing hearts. Esta voluntad de Dios, esta palabra está exponiendo los corazones. It's exposing lives. Está exponiendo las vidas de las personas. It's exposing negative ministries. Está exponiendo a esos ministerios negativos. Wonderfully, it's exposing the genuine. Y también de una manera muy hermosa está exponiendo a esos ministerios que son verdaderos. It is. Lo está haciendo.
Now, they're going on there, and they want to pass him over to Pilate. Ahora, aquí hay una situación donde ellos querían entregárselo a Pilato. Verse 33. En el versículo 33. Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, Art thou the king of the Jews? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Thee of me. In other words, do you know this by revelation, or are you just repeating something you heard? En otras palabras, él estaba diciendo, ¿tú me preguntas esto porque tienes revelación o simplemente porque has escuchado lo que otros han dicho? Pilate answered, Am I a Jew? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesus answered, My kingdom Respondiendo Jesús, dijo, mi reino is not of this world. no es de este mundo. And may I say, this revelation of the will of God today is Y permítame decirle algo, esta revelación de la voluntad de Dios que tenemos en este día not of this world. tampoco es de este mundo, This is God coming down sino que este es Dios descendiendo and revealing himself y Él se está revelando a sí mismo. and collecting certain things, ¿Ve? Él está juntando ciertas cosas casting aside certain y things. también está sacando otras cosas. That's what it is. ¿Ve? Esto es lo que Él está haciendo. My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Jesus answered, Y respondió Jesús, Thou sayest tú dices que yo soy rey. that I am a king. To this end was I born, Yo para esto he nacido, and for this cause came I into the world, y para esto he venido al mundo, that I should bear witness unto the truth. para dar testimonio a la verdad, Not bear witness of himself. no para dar testimonio de él mismo. Although you have to incorporate all that in it. Aunque sí, usted tiene que incorporar todo eso ahí. But to bear witness of the will and the plan of God for his day. That's Sino que él vino para dar testimonio del plan y de la voluntad de Dios para aquel día. what he is doing. Eso es lo que él estaba haciendo. Everyone that is of the truth. In Dice, todo aquel que es de la verdad, 2023 aún en este año 2023, heareth my voice. oye mi voz. So that speaks volumes. Eso nos dice cantidades enormes de verdad. The will of God is on ground in 2023. La voluntad de Dios está sobre la tierra en este año 2023. He that is of the truth heareth my voice. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Now, Pilate really gets disturbed. Ahora, Pilato, él realmente se puso bastante inquieto. Pilate saith unto him, What is truth? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? And when he had said this, he went out again unto the Jews and saith unto him, I find no fault in him at all. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. And
I find no fault in the will of God today. Yo no hallo ninguna falla o delito en la voluntad de Dios en este día. It's a wonderful thing. Y eso es algo hermoso. I have no negative thing to say about the will of God today. Yo no tengo algo negativo que decir acerca de la voluntad de Dios para este día. But ye have a custom that I should release unto you one at the Passover. Will ye therefore that I release unto you the King of the Jews? Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Then cried they all again, saying, Not this man. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este hombre. But Barabbas. Sino a Barrabás. So, Pilate basically had Jesus beat up. Entonces Pilato hizo que golpearan a Jesús. And that wasn't just a slap. Y no me refiero a que solamente fue una bofetada. They beat him badly. Ellos lo golpearon bastante mal. Because that was the custom at that time. Porque esa era la costumbre que ellos tenían en aquel tiempo. And verse 4 of chapter 19. Versículo 4 de ahora del capítulo 19. Pilate therefore went forth again and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. And he says it again, verse 6. Y en el versículo 6 dice así. Chief priests therefore and the officers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Pilate saith unto him, Take ye him and crucify him, for I find no fault in him. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. And we all know the history of Pilate. Ahora ya sabemos esa historia de Pilato. Things did not go well in his life. Las cosas no salieron bien en su vida. After this encounter. Después de que tuvo este encuentro. He was very impacted by él fue muy impactado this encounter por este encuentro que él tuvo. With Jesus. Que él tuvo con Jesús. The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die because he made himself the Son of God. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. And that really shook Pilate, because cuando eso realmente sacudió a Pilato. He now had a better understanding what he was dealing with. Porque entonces allí él tuvo un entendimiento mayor de el tipo de situación con la que estaba lidiando. In this guy called Jesus. Al tener este hombre allí llamado Jesús. When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. And you can expand that today. We won't do that. Y podríamos hablar de eso el día de hoy, pero no vamos a hacerlo. And went again into the judgment hall and saith unto the Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? Knowest thou not that I have power to crucify thee, and I have power to release thee? Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesus said, Thou couldst have no power over me at all. Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí. Unless it were given to you from above.
si no te fuese dada de arriba. Isn't that an amazing? Here he is. ¿Que acaso eso no fue algo bastante sorprendente? He's bound. They beat him up, Aquí estaba este hombre atado, lo habían golpeado, and he's saying, "You're just fulfilling the will of you. y él le estaba diciendo a Pilato, tú simplemente estás cumpliendo la voluntad de Dios. Got no power over me at all, Tú en realidad no tienes ningún poder sobre mí, unless that's how the will of God is playing out." a menos que de esa manera se deba de cumplir la voluntad de Dios. Notice the rest of this. Y mire usted el resto de esta historia. Therefore, he that delivered me unto thee hath the greater sin. Dice, me ha entregado, dice, por tanto, respondiendo Jesús dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. And when you speak negative about the will and the plan of God, how Cuando usted se pone a hablar negativamente del plan y de la voluntad de Dios, it's playing itself out, cuando esa voluntad se está cumpliendo, you have a greater sin than entonces usted tiene un pecado mayor the guy that comes once a year, que aquella persona que solo viene a la iglesia una vez al año, comes in late, leaves early. llega tarde y se va temprano. Leadership has the greatest sin. It Los líderes son los que tienen el pecado mayor. does. Sí, el liderazgo. Because, again, there is no excuse Porque se lo repito, no hay excusa alguna for not knowing the will and the plan of God and standing for that, para no saber cuál es el plan y la voluntad de Dios. dying for that. Y el no pararse por ella y el no morir por la voluntad de Dios. That's how it has to go. ¿Ve? De esa es de la manera que tiene que cumplirse. From thenceforth Pilate sought to release him, but the Jews cried out, saying, If thou let him go, thou art not Caesar's friend. Whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. So the Jews are kind of using a political. Aquí los judíos estaban usando una maniobra política. Anyway, Continuemos. I've got different things written down. Aquí escribí diferentes cosas, I'm gonna quit. pero ya creo que voy a terminar. When it's designed that way, I said earlier, Yo les dije esto anteriormente, cuando la voluntad de Dios ha sido diseñada de esa manera. when God speaks, His words are limited. Y cuando Dios habla, sus palabras son limitadas. So there's a mystery around it. Y hay un misterio alrededor de ellas. And I've already lost my thought. Y bueno, creo que se me olvidó un poco lo que iba a decir. But as time goes on, Pero conforme el tiempo avanza, there's a little more spoken, hay unas palabras, un poco más de esas palabras que no son habladas. and that mystery kind of opens up. Y ese misterio comienza a abrirse. And it goes blow by blow by blow. That's how it goes. You cannot take something out of that sequence and end up with the same finished product. Y eso va de movimiento en movimiento en movimiento. Usted no puede tomar una secuencia o cierta secuencia de eventos de ahí de la ecuación y esperar obtener el mismo resultado.
That's what Jason Bright said when he was here. Eso fue lo que dijo el hermano Jason Bright cuando estuvo aquí. He put it in math. Y ahora él no lo explicó con las matemáticas. When you're figuring out a math problem, Cuando usted está tratando de resolver un problema de matemáticas, if you got something wrong up here, your answer si usted tiene algo que no estuvo bien acá arriba, alguna ecuación o una suma o algo, down here is not going to be right either. entonces el resultado de acá abajo no tampoco va a ser el correcto. So there is a sequence of the will and the plan of God. Entonces hay una secuencia de eventos que tienen que cumplirse dentro del plan y de la voluntad de Dios. And you just can't pull something out of it, Y usted no puede pararse allí y sacar algo de ahí say, well, I don't believe that. y decir, bueno, yo en realidad no creo esta parte. So Revelation 10:7. Bueno, ahora vayamos a Apocalipsis 10:7. Revelation 10:7. Apocalipsis 10:7. What really got my attention this week is the Hubo una cosa que me llamó bastante la atención esta semana. part that God came down. Fue acerca de esa parte que dice que Dios descendió. And without question, God came down in Laodicea. Y sin duda alguna Dios descendió en esta edad de la Odisea. He did that. Él lo hizo. And when you pick it up in verse 7 of chapter 10 of Revelation, Y si leemos ahí en el versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis, in the days of the voice of the seventh angel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, that seventh angel is the angel of Laodicea. ese séptimo ángel es el ángel para la edad de la Odisea. That is our time frame. Y ese es nuestro tiempo en el que vivimos. When he shall begin, Cuando Él comience, that begin esa palabra comenzar, caught my attention eso me llamó la atención. because looking at Thessalonians, the Lord himself shall descend. Porque ya leímos, ya hablamos de esa otra escritura en Tesalonicenses que dice, y el Señor mismo descenderá del cielo. It began with the seventh church age messenger. Bueno, eso comenzó con ese mensajero de la séptima edad de la iglesia. That's how it began. And more Así fue como comenzó. particularly, you could put 1963 as Y más específicamente, usted puede agregar ese año de 1963. the focal year. Ese fue el año de enfoque. And it says, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience to sound. a tocar. So that is the beginning of God coming down. Ese es el principio de Dios descendiendo. That body of his will, the body of revelation, Ese cuerpo de su voluntad, ese cuerpo de revelación, that is going to come down. That is es lo que va a descender. the beginning. ¿Ve? Aquí nos está hablando de que aquí es el principio, el comienzo de eso. And in 2023, looking back, Ahora, en el año 2023, si nos ponemos a ver hacia atrás, there's no doubt about that. I'm not no hay duda alguna al respecto. saying anything that everybody doesn't know already. God Y yo no estoy diciendo nada que ya todos saben esto, no hay nadie que no lo sepa. has not left that in a question. ¿Ve? Dios no nos dejó allí con un símbolo de pregunta. Shall begin to sound the mystery of God. What? Dice, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, ¿qué? Should be finished. En inglés dice, deberá ser terminado. So, included within that God coming down Ahora, ahí dentro de esa acción, cuando Dios desciende, is both the beginning ahí mismo se encuentra el principio, el comienzo finish. y el final. We're in the finish. Ya estamos en el último tiempo final. So,
This is a wonderful, wonderful thing. Ahora, esto es algo tan hermoso. It's like Fred said this morning, when that angel Es como el hermano Fred dijo esta mañana, cuando ese ángel comes down descienda aquí a la tierra and judges the bride, y venga y juzgue a la novia, he's going to judge you on the basis of the fresh word that's on ground. él va a venir a juzgarlo a usted basado en esa palabra fresca que fue dada sobre la tierra en ese momento. That gives me rest in my soul. It does. Eso le da paz a mi alma, lo hace. Because if he's coming down looking at my faults, I Porque si él viene aquí abajo y está buscando cuáles son mis faltas don't want him anywhere near me. o mis fallas, entonces yo no quiero que él se me acerque. I'm not a nice guy. Yo no soy una buena persona, un hombre agradable. I know how wicked this flesh is. Yo sé exactamente qué tan malvada puede ser esta carne. So if he's coming down to look at that, I don't want to see him. Y si él viene, ese ángel viene aquí para ver esas acciones de mi carne, entonces yo no quiero estar ahí para ser juzgado. But that's not what he's coming down for. Pero ese no es el motivo por el cual él desciende aquí abajo. He's coming down to see your Él está viniendo aquí abajo para ver judge you on the basis of how you stood for his word, how para you represented that word, para ver cómo se paró usted por esa palabra que él le dio, qué tanto la defendió usted and how you promoted that y word. qué tanto usted habló de esa palabra. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que lleves a tus hijos con tu bendición en esta noche. Be with each one, give us traveling mercies. Sé con cada uno de ellos, cuídanos en el camino. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.